en Lucas 5:8, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hoy vamos a hablar sobre el tema, el llamado de Jesús, que en diferentes lugares, hace tiempo que no predico sobre ese tema, pero cada vez que hablamos de ese llamado de Jesús, siempre Dios tiene algo fresco, algo maravilloso para nuestra vida. Amén. Y me alegro por los que están acá y los que estarán conectados. Esperamos que estén algunos conectados porque hay palabra de Dios. Si hay algo que hacemos aquí en Alfa y Omega es predicar palabra del Señor para nosotros, para nuestra vida, porque la necesitamos, porque nuestra carne muchas veces desfallece, se debilita. Y hoy vamos a aprender de lo que en realidad Jesús nos extiende ese llamado y lo que espera de nosotros. Amén. Pues en esta narrativa de acá vamos a usar al apóstol Pedro, pero a otros discípulos también, para poder transportarnos a ese momento en que Jesús le hace el llamado a estos hombres de Dios. En el caso de Pedro, no se llamaba Pedro. Y quiero hablarle de tres fases en el caso de Pedro. Yo creo que esas tres facetas nos aplican a nosotros también. La primera fase, quiero nombrarle Pedro sin Cristo. Pedro sin Cristo. Y nosotros hemos estado allí. Algunos como que no quieren todavía salir de esa fase. Estar sin Cristo. Aún dentro de la iglesia, muchos aún siguen sin Cristo. Quizá por costumbre, religiosidad, o que empezaron a responder a ese llamado, pero realmente no han pasado a la segunda fase, que es un Pedro en proceso con Cristo. Un Pedro en proceso con Cristo. ¿Ok? ¿Está conmigo? Primero es el Pedro sin Cristo completamente. El segundo es Pedro con Cristo, pero está en un proceso. Y la tercera faceta es Pedro lleno del Espíritu Santo de Dios. Y cada uno de nosotros debemos anhelar por pasar esas fases y llegar a esta llenura del Espíritu Santo de Dios, para ver cómo fue Pedro en esas tres etapas. Pues aquí tuvo un encontronazo precioso Pedro con Dios. Y no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Por eso dice aquí que viendo esto, Simón, así era el nombre. Es algo tremendo que antes de Cristo, Pedro sin Cristo se llamaba Simón. Lejos estaba de él que le iban a poner un sobrenombre, o como decimos nosotros, un apodo. Hay personas que se nos ponen un apodo. ¿Cómo es que te dicen a ti? Fíjate que me gustó ese apodo, Kiki. ¿Cómo te dicen? Kiki le hizo así como que Kiki andaba, ¿en dónde andabas? ¿En Walt Disney o no sé? Viajando por allá, ¿verdad? Porque a veces nos pasa. Quizá algunos todavía están con un ojo abierto y el otro cerrado, como que todavía no pasan las Navidades ni el Año Nuevo, ¿verdad? Bueno, no quiero ponerte un despat, pero le dicen un apodo muy bonito, algo que tiene que ver como un chocolate dulce, ¿verdad? Algo así, no sé. Pero bueno, porque ven a la persona y le ponen un sobrenombre que caracteriza a esa persona. Ya en el retiro les conté cómo me decían a mí, no se lo voy a repetir porque el mío era feo. No. Mi esposa dice que quiere saber cómo le decían, ¿verdad? ¿Cómo me decían? A ver. ¿Cómo? Jaimito el cartero. Dice, pues fíjate que algunas veces me decían así, pero no, nunca. Hay un apodo que te caracteriza completamente. Pero como yo era, en realidad yo era bien calladito, en serio. Ahora es que hablo por las orejas, mi esposa sabe de eso. Pero antes de Cristo yo era calladito. Casi nunca me dejaban con un apodo, pero sí me hacían bullying, me molestaban pues, era feo, ¿no? Era, ok, acuérdese. No es que tenga un ego sobrevalorizado. Bueno, pero ¿a cuántos de ustedes, no le voy a preguntar cómo le decían, pero les han puesto un apodo?
Levánteme la mano, en la escuela o en algo, ¿verdad? Sí, te dicen algo, los compañeros de trabajo o algo, porque ellos ven algo en ti que te caracteriza. Bueno, Simón, conociéndolo a través de las Escrituras, y sin Cristo, quiero decirle a usted que Simón era un desastre. Era un desastre. Era muy impetuoso, corajudo, enojón, pero era una persona que eso de ser impetuoso lo llevaba a tomar acciones muy rápido, sin analizarlas, sin pensarlas. O sea, si nos vamos a tirar, y cuando decían Pedro ya se había tirado. Usted conoce personas así. Yo en realidad a veces me relaciono con Pedro, fíjese. Me relaciono con Pedro en esa área. Y algunas veces te tirabas y cuando miraban se rompió la cara por burro, dicen los demás, ¿verdad? Esas caídas de Pedro, realmente otros no las pasaron, porque eran tímidos, no se atrevían. A mí me da gusto ver a los muchachos, están ahí y yo sé que cometen infinidad de errores, pero no hay manera que tú vas a mejorar ese talento que Dios te ha dado si no te atreves a tirarte, y aquí te tenemos paciencia, porque aquí no estamos por profesionalismo, ni para impresionar a otros. Queremos llegar a mejorar, pero ustedes lo van a lograr. Yo me visualizo de verdad, si ustedes se sujetan y pasan, yo creo que ya ustedes están con Cristo en el proceso. Y espero que no retrocedan a quedarse como Pedro sin Cristo, porque eso es retroceder. Ustedes quieren llegar a la llenura del Espíritu Santo. Y eso los puede llevar a naciones y levantar aquí un ministerio bonito en ustedes, o no sé a dónde Dios los va a llevar. Pero tienen que pasar a la llenura del Espíritu Santo. No me quiero adelantar a esos procesos. Pero Pedro era así, se caracterizaba porque Simón, vamos a decir, el Simón era muy impetuoso, vamos, y si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer ya. A veces nosotros fallamos en esa forma de carácter y temperamento, que son dos cosas distintas. Todos necesitamos tener un carácter, ese carácter para poder controlar nuestro temperamento. Pero Pedro no tenía ese carácter de controlar su temperamento. Se tiraba y a veces hacía desastre en el proceso, pero era la única manera que él iba a aprender. Las personas que han llegado alto son porque fracasaron mucho, cometieron muchos errores en su proceso, pero esos errores les enseñó lecciones. Tú nunca vas a saber si el agua está fría hasta que te metes. Si estás pensando está frío, nunca te metes. Nunca vas a experimentar cómo es. Los niños aprenden a caminar a base, como dice el puertorriqueño, de cantazo, a base de porrazo, decimos en Guatemala, a base de golpes, pues, los niños. Los que han manejado bicicleta, ¿cuántos tienen huellas en las rodillas? Porque te caíste al intentar. Yo mismo una vez hasta me atreví a llevarme a un primo y le dije, móntate acá para aprender cómo llevarlo, ¿verdad? Pero yo no sabía. Y entonces lo monté y aquí mi primo pues bien obediente y vamos, y en una bajada, hermano, la bicicleta se le había arruinado la varilla direccional. Entonces le apretaba el tornillo, pero de repente le hacías al timón así, el timón volteaba pero la llanta no. Y en una curva de esa, hermano, yo le hago así y que la llanta siguió de largo, hermano. Y abajo así, mire, dimos vuelta y vuelta y pobre mi primo, yo pensé que lo había matado. Se quedó sin aire. Pero ahí aprendí a no usar una bicicleta que estuviera dañada, ¿verdad? A base de golpe. Bueno, Simón era así, Simón. Él era impetuoso y vamos a la pesca y se metía mar adentro. Y bueno, todas esas cosas Simón las hacía tremendo, ¿no? Y era así, incontrolable. Tenía un carácter y un temperamento incontrolable. De esos que se enojan así rapidito, rapidito. Pero bueno, en esta historia que la narra aquí el evangelista Lucas, sucedió un acontecimiento en el cual si usted lo lee en la historia, es distinto al llamado que lo narra Mateo, Lucas y aún Juan, porque los cuatro evangelistas narran el llamado de Jesús, especialmente enfocándose en los discípulos. Por ejemplo, Mateo 4, 18 al 21,
habla de una manera distinta, omite, tanto Mateo como Lucas y aún Juan, omiten esta historia que pasó aquí. Mateo solamente dice que andaba Jesús por el mar, por ahí por la orilla, por la ribera, y de repente vio, dice, primero dijo, vio a Pedro y a Andrés, y les dijo que limpiaban sus redes, las limpiaban, y si las estaban limpiando era que habían pescado. Síganme. Y dice que ellos inmediatamente, así bien breve lo narran, tanto Mateo como Marcos, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron, así como así. Luego Marcos también lo narra igual. Dice, más adelante vio a Juan y a Jacobo, hijos de Zebedeo, y también estaban haciendo lo mismo. Pero Lucas aquí va más allá. Lucas narra una situación que tuvo que haber pasado antes de que dejaran las redes y todo. O sea, que estaban lavando las redes, pero aquellos omitieron un detalle, que Lucas aquí lo dice, de la pesca milagrosa, cuando pues ya estaban limpiando las redes, ciertamente, pero antes de decirle, véngase conmigo, vamos, él se metió a la barca de Pedro y le dice, porque la gente dice que lo agolpaba. Qué bonito es cuando la gente tiene sed de Dios. Esa sed no existe hoy en día, hermano. Hoy en día a veces no entiendo. Quizás estamos muy cómodos. Estamos en una nación norteamericana donde pues un domingo, que más de hacerme un sándwich con 4 o la media docena de huevos si yo quiero. No tengo necesidad de verdad de arriesgar mi vida por Dios. Voy a la iglesia cuando quiero, cuando me da la gana. En Guatemala, en nuestros países, como hay pobreza, a veces nosotros decimos, ¿por qué Dios mantiene la pobreza y no bendice? Porque es que cuando estás pobre buscas más de Dios. Es la realidad. Cuando no tienes nada, no importa, tú te matas por estar en una iglesia. En mi país, hermano, la gente se apasiona por Dios. Si 7 días hay culto, los 7 días están allí. Pero una pasión que los consume, hermano. Y de verdad, es precioso. Aquí tenemos que reconocer que nos falta, morimos a esa pasión, quizás porque ahora tenemos la pancita llena, ¿verdad? Tenemos carro con aire acondicionado, allá no llegábamos, habrá Dios, a bicicleta, pero allá la gente, aunque sea un taxi, moto, paga lo que sea, a pie muchas veces, pero no se pierden un culto a Dios. Tienen esa sed. Aquí a muchos manejar 5 minutos les da flojera. No digamos caminar, ¿verdad? O 10 minutos. Y gloria a Dios por los que vienen de lejos, que manejan 40, 45 minutos, ¿verdad? Muestran que tienen sed de Dios. Y bueno, pues en aquel tiempo había sed. Dice que la gente los agolpaba a Jesús, a tal grado que querían estar cerca de él, porque hermano, solo con tocar su manto la gente se sanaba. Recibían algo, ¿no? Y entonces Jesús, sabiendo que tenían sed, pues le dijo a Pedro, antes ya habían lavado las redes, o sea, lo que dice Marcos y lo que dice Mateo, pues es real, ¿no? Y estaban lavando las redes, pero Lucas quiere ir más allá y quiere contar esta historia. Y le dice, Pedro, dame tu arca. Pues ahí sabemos la historia que Pedro, los que han leído ahí en Lucas, que leímos, le dice, Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada, no sé qué pasó, nunca me había pasado eso, no lo dice así la Biblia. Pero Pedro estaba desilusionado porque toda la noche estar pescando, mi hermano, y nada. Entonces le dice Jesús, pero le dice él, pero si tú lo dices, qué bonito, gente obediente, ¿eh? Pedro tenía una negatividad también. Estoy cansado, la verdad no tengo ganas, estoy desvelado. Y por este montón de gente tú quieres que te preste mi barca. Pero a pesar de que estaba cansado, agotado, pero como tú lo dices, qué bonito así, ¿verdad? Como tú me lo dices, voy a creer en esa palabra. En esa palabra. Y le dice, vamos. Y se metieron mar adentro y ya hasta les indicó a dónde tirar las redes. Si tú estás esforzándote demasiado, estás hasta afanado, agotado. Hay personas aquí en Estados Unidos que trabajan, como le decía el viernes, los 7 días a la semana, 2, 3 trabajos, porque vinieron a trabajar y vámonos para nuestro país.
vine aquí para hacer mi casa, muchas cosas así. Están tan cansados que cuando llega el domingo les duele todo. Ya no quieren absolutamente nada. No tienen ni energía para Dios. Si hay algo que yo he aprendido en estos años, hermano, y mis hijos y mi esposa lo saben, que yo siempre anhelaba estar en la casa de Dios. Trataba de terminar mi trabajo lo más que pudiera y ver si mis jefes me daban permiso para llegar a la casa de Dios. Para mí no hay nada, ni un partido de fútbol, ni la Copa Mundial, nada de eso a mí me gusta. Y si puedo, pues está bien, por ahí ve algo uno. Pero hermano, a veces cuando amas a Dios y te apasionas no hay tiempo para eso. A mí me pudieran ofrecer horas extra de trabajo, si es opcional, y las dejo por irme a buscar a la casa de Dios. Porque Dios te puede dar un cheque, quizás a los otros les dio 1000 y a ti 600, pero eso Dios te va a multiplicar porque estás siendo obediente y estás poniendo la casa de Dios por prioridad. Porque hay personas que por $100 abandonan la casa de Dios, mi hermano. Cuando tú tienes control, y digo, hay veces que como a mí me obligaban, ¿no? Y a veces no podía estar, pero Dios fue tan bueno, hermano, que me proveyó gente que sabían. Cuando empecé a pastorear aquí, hermano, mi trabajo era, pero mire, yo no sé, esto fue Dios lo que lo ha hecho, porque yo no sé, si regresara a esos tiempos, diría yo, no lo vuelvo a hacer, porque esto ha sido difícil, hermano. Porque aquí han habido personas que trabajaron mucho, bonito, pero habían otras que venían y te querían decir dónde poner un clavo, pero ellos no ponían ni uno. Ni daban tampoco bien del codo, ¿no? Porque si hay personas así que te dicen, es que lo tiene que hacer así todo, como a veces en las misiones que alguien me sugiere algo y le digo, pues mándame $1000 pues. Y no publico nada. A uno le dije, si me mandas $10,000, te aseguro que no publico nada. No dan nada. Y te dicen, ¿por qué publicas si la mano derecha que la mano? Pero si tú no das nada, solo criticar como un perro que ladra y no muerde. Bueno, entonces, ese llamado que Jesús le hizo, que se encontró a Simón, y cuando Simón vio que siendo obediente, porque usted sabe lo que es trabajar toda la noche y no pescar absolutamente nada. A veces desde aquí puedo notar quién vino cansado, quién vino agotado. Porque están como que ya, como que me voy, como que, ¿sabe cuando esos niños están que se... Cuando usted está bien agotado y cansado, yo no sé si se la pasó hasta la 1 de la mañana jugando, ¿verdad? Esos juegos que juegan, porque para eso tienen tiempo, los jóvenes para eso tienen tiempo. Y a veces me río porque a veces te tiran una excusa, no tengo tiempo, pero por ahí los oigo, hey, podemos jugar. Ay, no, que no tienes tiempo, pues. Pero bueno, vamos a dejar eso ahí, ¿verdad? Si acaba la pasión, ese proceso que llevan el Pedro sin Cristo, a veces retrocedemos a un Simón, hermano. Un Simón lleno de amargura, lleno así pero en ese momento que se lo llevó y la pesca y Pedro vio el milagro más grande, precioso, las redes dice que casi se rompían. Porque cuando obedeció al maestro, en un instante así hizo una pesca milagrosa. Pero con todo y eso, mi hermano, Jesús le da el knockout. Bueno, número 1, cuando vio Pedro el milagro, qué bonito, ¿eh? Qué bonito responder al llamado de Jesús así. Porque cuando vio que las redes se rompían, Pedro, que era pescador y vivía de eso, hermano, vivía de vender pescado y de eso sostenía su casa, todos ellos a eso se dedicaban. Entonces, imagínense, vio el pescadal y dijo, wow, hoy sí vamos a hacer buen negocio. Ahora sí, Pedro nunca había pescado esa cantidad de peces, hermano. Era para que su mirada se enfocara en lo material. Era para que su mirada se enfocara en las horas extra que te van a dar. Era para que se enfocara que allá te ofrecen mejor salario, vete para allá. Era para que se enfocara, no, pues la verdad me quedo con esto. Gracias, Jesús. Así si quieres ven todos los días por acá y te presto mi barca, todo lo que quieras. Predicas y después nos vamos a la pesca. No, dice que se dio cuenta y algo lo impactó. Cayó de rodillas y reconoció que ante él estaba la majestad del mismísimo Dios y dijo, wow, es que esto es imposible. Hay personas que cuando les llega la bendición se olvidan de Dios. Aquí tenemos personas en un tiempo que pasaron por aquí la verdad, si usted se pone a pensar cómo llegó Alfa y Omega y cómo está ahora
tienes hasta un dealer de carros en tu estacionamiento. Ahora, no sé, tienes bendición, pues Dios te ha proveído. Y ahora te me vas a echar para atrás, a ser un Simón. Ahora te duele buscar meterte con Dios, venir bajo la presencia del Señor. Aquí Dios va a bendecir mucho a todos estos muchachos. Dios los va a bendecir grandemente. Pero hoy te quiero decir, no te olvides y no te enfoques en esa pesca milagrosa. No te enfoques, no te quedes estancado ahí. Reconoce que sigues siendo un pecador. Humíllate, cae de rodillas y di gracias, Señor. Y hasta le dijo, mejor apártate. Miren, Pedro, en vez de decir así, mejor ven todas las veces, no, le dijo, ¿sabes qué? Mejor vete de mí, Jesús. ¿Por qué? Le dijo, porque la verdad yo soy indigno de ti. ¿A poco Jesús no sabía que Pedro era un pecador? Claro que lo sabía. ¿A poco Jesús no sabe que nosotros somos un desastre a veces? Que nuestras carnes nos traiciona a veces. Claro que sí lo sabe. Bueno, entonces Pedro ahí le dijo, cayó de rodillas. Pero qué bonito que es entonces cuando Jesús le dice ahí a Pedro, le dice, Pedro le dice, ¿verdad? Porque por la pesca que habían hecho, dice el versículo 9, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, dice. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, dice. Pero Jesús dijo a Simón, esto le respondió, no temas. En otras palabras, Pedro le está diciendo, yo soy un pecador, aparte de mí. Le digo, no, hombre, no temas, ¿tú crees que yo no sé? Yo sé quién tú eres, Pedro, yo te hice a ti. Pero te quiero te voy a llevar a un proceso. ¿Okay? Te voy a llevar del Simón al Pedro, porque hasta le cambió nombre. Jesús te cambia completamente, hasta el nombre. No te van a reconocer aquellos que te decían un apodo. Si de verdad tú te metes bajo el proceso de Cristo y tú les muestras a otros, es que ya no soy el mismo. Mira, te van a respetar. 25 años en el Army, 23 de ellos mi vida con Cristo, hermano, y donde quiera que iba sabían que era cristiano y nunca, jamás se atrevieron a ponerme un apodo. Y en el Army eso es imposible. En el ejército te van a buscar apodos de cualquier manera, se van a reír de ti, hermano. Pero cuando tú muestras ese carácter de que te metiste a un proceso con Cristo y lo demuestras ante los demás, te van a respetar, mi hermano. Cuando estaba en mi oficina, a veces no me daba tiempo de comer. Entra, siéntate, voy a comer. Y yo me ponía, Padre, en el nombre de Jesús. Ellos hasta agachaban la cabeza así. Un día me di cuenta que hasta una satánica que llegó a mi oficina, que yo aquí les he dicho, llegó una satánica que traía aquí un dibujo negro, feo, ahí de símbolo satánico. Y pues yo iba a comer, le digo, siéntate, te voy a atender. Y cuando yo me pongo a orar, Padre, en el nombre de Jesús, bendice estos alimentos. Y cuando ahora ya estaba así. Porque hasta el mismísimo diablo te respeta a ti. Cuando tú de verdad decides servir a Cristo, cuando tú reconoces que eres un pecador, es todo lo que tienes que reconocer. Confesarlo con tus labios. A muchos les cuesta confesar con sus labios que son pecadores, mi hermano. Porque el ego, ¿no? No, yo soy santo. No, que yo voy a pasar al frente ahí a decir que soy pecador. Pero si quieres que Dios de verdad obre en tu vida, tienes que comenzar así, humillándote ante Dios y diciéndole, Señor, yo soy un pecador. ¿Qué hay de malo con eso? ¿O quién se cree santo aquí? Que levante la mano. Que nunca peca, que nunca falla. Entonces, ¿por qué nos da vergüenza, verdad? ¿Por qué a la carne le da pena decir, soy un pecador, ayúdame? Bueno, y Jesús le dijo, yo lo sé, no temas, pero desde ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. Por eso es el llamado de Jesús. Jesús está llamando primeramente para que seamos pescadores de almas, mi hermano. Esa es la pasión que se nos tiene que meter a nosotros. Los muchachos aquí no tocan por tocar. No vienen aquí simplemente para ser artistas y famosos y para que la gente los vea. Aquí no venimos a eso, y el que venga está malísimo, malísimo, malísimo que estás. A la iglesia no venimos, mire, a veces se mete el celo dentro de las iglesias, hermano. Y yo le digo porque yo lo he vivido. Una vez un hermano se ponía tan enojado que dañaba todo. Y mi esposa fue testigo cuando a mí me daban la parte y yo iba a tocar el piano. Hermano, una persona una vez me dijo, no toqué los drums porque me sentí molesta porque tú ibas a cantar. Pues yo, ¿qué te hice?
Porque al diablo, a la carne le molesta, el celo, la envidia se mete muchas veces, hermano. Ese es el Simón sin Cristo. Y muchas veces me dejaron plantado. Llego al ensayo, no había nadie. Llegamos en 2 horas, me dijo un fulano una vez. Esperé 2 horas, nada. Y era un domingo, un viernes, un sábado, perdón, la práctica. Mañana, temprano. Llego temprano a la práctica, tampoco llegaron. Y a la hora que me tocó cantar, me hicieron un desastre ahí que se oía bien feo. Todo eso yo lo he vivido, hermano, yo lo he visto. Pero ¿sabe qué? No me enojo, alabo a Dios, tranquilo. Porque yo sé dónde estoy parado y sé a dónde Dios me está guiando, hermano. A mí no me intimida absolutamente las actitudes de nadie, porque yo sé lo que yo le doy a Dios. Entonces cuando tú le das a Dios de corazón, sin celos, sin envidia, sin nada de eso, hermano, es cuando Dios se glorifica en ti, te da más unción. Y tú lo que quieres es unción, tú no quieres fanáticos. Lo que tú quieres es unción de Dios para poder pescar almas para Cristo. Ese es el propósito acá. Entonces, pues Pedro le dijo: yo te voy a hacer pescador de hombres. Y en ese momento Jesús Pedro es metido a la fase de Pedro en proceso ahora con Cristo. Porque es ahí donde entendemos ahora lo que dice Mateo, lo que dice Marcos, que inmediatamente dejaron, dice, las redes. Dejaron esa pesca milagrosa y lo siguieron. Lo dejaron todo. Dios no falla, hermano. ¿Sabe? Nosotros como familia pastoral hemos pasado pruebas aquí. Hubieron momentos que a veces decíamos: ¿y ahora de dónde vamos a pagar el templo? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Especialmente cuando la pandemia, ¿verdad? O cuando hay conflictos, porque lo primero que quiere hacer la carne, lo primero que quieren hacer los Pedros que ya están en proceso, como no han sido llenos del Espíritu Santo todavía y no han permitido que Dios los lleve a la llenura del Espíritu Santo, me voy de la iglesia. Y mire, hermano, en un tiempo, pues yo como pastor me preocupaba, fíjese. ¿Por qué pastor no se va a preocupar? ¿Verdad? Porque no queremos que las almas se nos vayan. No queremos ofender a nadie. Lo último que queremos es que las bancas se vacíen. Pero Dios me dijo: ¿sabes qué? Olvídate. Mi hermano me dijo así: olvídate de la gente ñoña. Porque el que te voy a sostener a ti soy yo. ¿En quién has puesto tu confianza? En el hombre. Yo no puedo confiar en usted, hermano. Usted no puede confiar en mí. Si usted se enfoca en mí, su vida va a ser un desastre. Usted tiene que meterse con Cristo, porque con Cristo en ese proceso lo va a llevar. Y si entre más se mete con Cristo, entre más busque de Cristo, va a ser entonces lleno del Espíritu Santo. Y vengan las tormentas que vengan, los tropiezos que vengan sobre su vida, hermano, no se va a ir de Cristo. Porque eso fue precisamente la vida de Pedro. Entonces acá vemos que dejaron todo y se fueron respondiendo al llamado de Jesús. Y es ahí cuando vemos que Jesús hasta le cambió el nombre. Mire, el Evangelio de Juan me encanta, porque la narrativa de Juan del 35 en adelante, pero no lo voy a leer todo, solo quiero llegar se lo voy a explicar aquí en estos pasajes preciosos. Sucede algo bonito. Que el siguiente día dice que estaba Juan con 2 de sus discípulos, porque también estaba Juan el Bautista. Este hombre vino a preparar el camino para Jesús. Entonces dice que estaba con 2 de sus discípulos y de repente se aparece Jesús. Ahora, hermano, cuando Jesús se aparece en la cena, pues ya Dios, ¿no? Mismo. Ahora, Dios tiene carácter, ¿eh? Carácter, digo, porque yo me lo quiero imaginar ahí cuando Juan está con 2 de sus discípulos hablando y se aparece Jesús, por ahí lo ve caminar. Porque tú tienes que ser reconocido hasta en tu forma de caminar. Y él viene caminando con firmeza. Pues yo soy Dios, yo soy Jehová, yo soy el que soy. Y viene hacia ellos y Juan se le queda viendo, dice, ahí viene el Cordero de Dios, dice, va el que quita el pecado del mundo. Se lo dijo a los discípulos que estaba hablando. Entre esos 2 discípulos estaba Andrés. Ahora yo quiero hacer algo acá.
Muchachos, tráigame allá 8 sillas, 4 aquí y 4 aquí, por favor, rapidito. Los voluntarios ahí, que vayan rapidito, búsquenme 8 sillas de esas de doblar y me las traen acá. Porque quiero visualizar estas cosas, ¿verdad? Cómo fue ese llamado de Jesús. Y en estos personajes voy a escoger 8 de los discípulos de Jesús, y entre ellos los que estamos mencionando acá. Y mientras ellos colocan 4 aquí a mi derecha y 4 aquí a mi izquierda, por favor, les sigo contando, ¿no? Digo, el Cordero de Dios llega acá, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús esos 2 discípulos. Qué bonito, ¿eh? Imagínense Juan con 2 de sus discípulos, y Juan tenía seguidores, ¿verdad? Y de repente dice, este es el que yo les hablo, ese es Jesús. Y los 2 discípulos, sí, Juan, y se fueron detrás de él. Juan no se puso a decir, hey, espérense, ¿para dónde van? No me dejen solo. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? No voy a tener seguidores. No, los dejó ir. Mientras que lo sigan a él, no hay problema. Ahora, perdón que lo voy a usar a ustedes, pero siéntense aquí, chicos. Siéntense. Los 3 de ustedes, necesito un voluntario acá, un varón. Siéntense, 4 más a este lado. Vente, Bobby, siéntate acá. Ven. Otros 2 más acá. Amén. Usa tu mascarilla, no te preocupes. 2 más. Vente, Paco. Vamos a escoger a Paco. Amén. Iba a escoger a Alexito, pero Alexito está meditando profundamente, ¿verdad? Amén. A 3 hay, ¿verdad? Hay 4. Sepárense un poquito las sillas para mantener aquí el... Bueno, Paco, tú vives con Obi, ¿qué te vas a separar? Pero tú, Roberto, por allá. Si no, pues ustedes viven juntos, ¿qué más podemos hacer, verdad? Entonces, gracias por esas iniciativas. A veces Dios nos prueba en la obediencia, ¿sabe? A veces Dios nos prueba en la obediencia. Si lo llevo al army y uno de esos sargentos dice, necesito 4 voluntarios y no se mueve una mano, ahí sí se manifiesta el infierno, ¿eh? Y no te dejan dormir, te mantienen castigado y haciendo ejercicio toda la noche, porque aquí no queremos soldados, dice, cobardes, así te dice. Pero aquí no podemos hacer eso, ¿eh? Aquí queremos que saquen ese soldado que están ellos. Gracias, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quiero hacerlo así? Porque aquí a mi izquierda, ¿verdad? Vamos aquí a visualizar, ¿no? Empezando con Pedro y Andrés. Son hermanos. Jacobo y Juan son hermanos también. Estos son los que Jesús encontró en la ribera por donde andaba y eran pescadores, ¿eh? Esos 4. Cada uno de ellos, ¿verdad? Pedro, Andrés. Te queda bien, Andrés, porque eres calladito, ¿verdad? La verdad, Jacobo y Juan, pues no es que ustedes no se enojan, porque ustedes tienen que poner esa mirada de enojón que son así, porque Jacobo y Juan eran enojones, pero estos muchachos son guapos, no se ve que se enojen, ¿verdad? Pero acá tenemos a Felipe, tenemos a Tomás, a Simón, otro Simón, pero este no es el Pedro, este es Simón el cananeo, ¿verdad? Felipe, ¿cómo te dije? Tomás, Simón el cananeo, y me falta uno, pero ahorita se lo digo, ¿verdad? Simón el cananeo, Felipe, Tomás, y bueno, después le menciono a otro de los discípulos, porque no te quiero llamar Judas. Estaba Bartolomeo también, ¿verdad? Vamos a ver a Bartolomeo. Bueno, sirve que usted se va memorizando los 12 apóstoles, ¿verdad? De los 12, aquí 8, vamos a mostrar nada más. Bueno, entonces le decía de que Andrés, que seguía a Juan, cuando Juan presentó a Jesús, decidió con otro discípulo, no dice aquí exactamente quién era el otro discípulo, dice que en esta narrativa que le estaba diciendo aquí de Juan 1, del 35 en adelante, dice que siguieron a Jesús y le dijeron, oye maestro,
le llamaron maestro, ¿no? Aprendieron tanto de Juan que cuando vieron a Jesús le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? O sea, queremos saber algo de ti, ¿no? Y le dice: pues ven y les voy a enseñar dónde moraba, síganme. Y ellos fue, entonces se quedaron con él. Se quedaron con Jesús porque dice que ya era tarde. Pero bueno, Andrés, fue tanto el impacto que tuvo Andrés, Paco, cuando fue a casa de Jesús. Fue tan maravilloso ese impacto. Él era todo oídos. Andrés no era como Simón. A ti no te queda bien el nombre de Simón también, porque no te enojas, ¿verdad? Pero Simón tiene que tener una mirada de esas bravas, así. Pero bueno. Pero son los que no se vinieron al frente. Entonces, Andrés, todo oído, se quedó con el maestro. ¿Te imaginas una noche con Jesús? Y tanto fue su impacto estar con Jesús, que dice que salió de ahí, dice aquí la narrativa, y se fue. O sea, Juan narra el encuentro con Pedro distinto, con Simón, su hermano. Se fue a buscar a Simón, su hermano, y le dice: Simón, le dice, hemos encontrado al Mesías. ¿Qué seguridad traía Andrés? Andrés era calladito, todo oídos, pero Andrés no se quedó simplemente con que tuve un encuentro con Jesús y ahí nada más. Cuando usted tiene un encuentro con Jesús y algo le impacta con Jesús, mi hermano, usted va a invitar gente a la iglesia. Usted va a invitar gente que tengan un encuentro con Cristo. Gente que se quiera meter al proceso con Cristo. Y entonces Andrés era uno de esos, tuvo el impacto. Por eso es que muchos de acá, especialmente los que salen a evangelizar, hermano, ustedes son unos Andreses. Porque esos Andreses son, pero se llenan tanto de la presencia del Señor y experimentan tanto que usted no sale simplemente de domingo a domingo. Bueno, los que vienen de domingo a domingo, ¿verdad? Los que vienen durante la semana, que hacen el sacrificio, y no se queda ahí. Usted tiene que hablarle a alguien de Cristo, porque pero para poder hacer eso, usted tiene que estar con Cristo en el proceso primero. Y Andrés se metió ahí en ese proceso y fue, y me imagino que llegó allá con Simón. Simón, encontramos al Mesías, así le dijo. Y Simón, mi hermano, mire, Jesús mismo dijo que muchos desearon ver el momento que ellos estaban viendo. Abraham quiso ver mi día, dijo. Los profetas anhelaron haber vivido este momento y yo aquí estoy y ustedes no quieren nada. Entonces Andrés sabía, Dios mío, decía Andrés, y yo me imagino a Andrés ni poder dormir esa noche con Simón. Es que te cuento, la verdad, mira las palabras que decía, su mirada, Simón. Y Simón, en serio, pues vamos, qué bonito encontrar esos Simones que aunque son un desastre, aunque son impetuosos, aunque tienen que ser metidos en el proceso para que Dios los lleve a dar un fruto, Simón digo, pues vamos, esa gente es hermosa, hermano. Es precioso, de verdad, cuando a veces aquí, hermano, vamos a hacer algo. Por ejemplo, imagínense, yo no tenía planeado hacer cena de Navidad, ¿verdad? Porque pues digo, es que anda el virus por ahí regado. Digo, yo no quiero meter a la iglesia. Y el problema es que el sudor más frío que pasa un pastor es que después te echan la culpa a ti. Sí, porque le dice que el borracho se infecta en la cantina, los que trabajan se infectan en el trabajo y no le echan la culpa al empleador, ni el borracho le echa la culpa al cantinero, hermano. Pero no te vayas a infectar y a saber, quizás no fue ni en la iglesia, te infectaste por andar de vago en otro lado o yo no sé dónde, visitando, comiendo en estas navidades y surge que también vas a la iglesia. En la iglesia fue. En serio, ¿no? Y uno como pastor dice, híjole, ¿verdad? Pero no culpan a otro lado, hermano, para nada, no, tranquilos, se quedan calladitos, pasan la tormenta y ya vuelven al trabajo otra vez. Pero en la iglesia, hermano, salimos corriendo, ¿verdad? Pero qué bueno encontrar esos Pedros. Sí, la vamos a hacer. Pues si ustedes quieren morirse, la hacemos, les dije, ¿verdad? Es un decir, ¿no? Y se hizo, pues se hizo. Amén. Entonces Pedro viene y dice, pues vamos. Y Andrés trajo a Pedro. Y ahí ya sucede algo bonito. Dice ahí, versículo 41 de Juan 1. Hablando de Andrés, halló primero a Pedro, le dice, ¿verdad? A su hermano Simón, perdón. Y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, ¿verdad? Y le dice, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, qué tremendo, ¿eh? Mirándole Jesús. Y yo me imagino a Andrés, vente, vamos. Hasta yo sé dónde vive, si fui a ver, estuve con él.
vamos. Y allá va, pues vamos, dijo Pedro, porque a mí me gustan esos Pedro, ¿verdad? Vamos a hacer esto, pues vamos a hacer la cocina, démosle. Imagínense personas distintas a los Simones, ¿verdad? Que aunque tienen sus fallas, tienen su momento, son carajudos y todo, pero son buenos porque hay que sacarle ese coraje en cosas buenas, ¿verdad? Vamos, a mí me encanta cuando veo personas tomar la iniciativa de que vamos a hacer esto. Porque el pesimista lo primero que dice es, ay pastor, pero si no hemos ni pagado el templo, ya vamos a hacer otra cosa. Ese es el pesimista, hermano. Esos no son los Simones, ¿verdad? A los que Jesús quiere de verdad llevarlos a ganar almas para Cristo, ¿no? Y le dice, mirándole Jesús, le dice, tú eres Simón. Le está afirmando Jesús, tú eres Simón, o sea, el enojón. Pero sabes, le dijo, hijo de Jonás, le dijo, tú eres hijo de Jonás, Barjonas, en hebreo. Tú serás llamado, le dijo, Cefas. Cefas es una palabra aramea que quiere decir piedra o Petros, que quiere decir roca en el griego. Y no voy a entrar en ese dilema de que si Pedro es roca o que Pedro no es la roca, ¿verdad? Un apodo que Jesús le puso. En la escuela, cuando yo estaba como la edad de ustedes, ¿verdad? Había un niño que le decían cabeza dura, porque así son de malos, porque no se le quedaba ni siquiera cuánto era 1 más 1. ¿Cuánto es 1 más 1, fulanito? Le decía, ay, no sé. Y por eso los muchachos le decían cabeza de roca, pues, la roca es dura, ¿no? O sea, le pusieron apodo. Entonces Jesús vio a Simón y le dijo, Simón, tú eres durísimo. Por eso te voy a describir como una piedra de lo duro que eres, una roca. ¿Ok? Simón. Bueno, y pues esa fue la manera que aquí Juan narró el encuentro de Andrés con Simón, a quien Jesús le cambió el nombre, le dijo, te vas a llamar Pedro o Petros, ¿no? Piedra. Le puso un apodo, por eso le decía que a veces hay sobrenombres que nos ponen a nosotros porque nos describen cómo somos. Y Jesús le llamó así, piedra, a Pedro por su coraje, o sea, esas cosas te llevan a ti también. Esos son impulsos que te llevan, y aunque te molestes y aunque te enojas, pero esos son buenos. Entonces, ¿qué pasa? Esto fue el llamado de estos dos, de Pedro y Andrés. Simplemente pues fue bien dócil. Andrés es aquel que cuando Juan le estaba hablando a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios, pues Andrés, me voy detrás de él. Esos son bien fáciles. Qué bonito es encontrar los Andreses también. O sea, los dos son muy importantes, porque esos Andreses que son dóciles, dice, vamos a hacer algo, pues vamos a evangelizar, vamos. Nos involucramos en algo, vamos a buscar las almas para Cristo, ¿no? Entonces, Jacobo y Juan, ¿sí así, verdad? Jacobo y Juan, estos dos hombres, ¿verdad? Que los narra de cuando leímos al principio del servicio, ¿verdad? Que leímos en Mateo, creo que fue, o Marcos, capítulo 3, que Jesús andaba por el lago, ¿no? Y que vio a estos 4 hermanos, y ya lo narra distinto cómo fue el encuentro, y no quiero entrar en esos detalles, pero encontró a estos dos, y a estos también les cambió el nombre, les dijo, los apodó, les dijo, ustedes van a ser, los llamó Boanerges, que eso quiere decir hijos del trueno, porque también eran igual que Simón, eran bravos, eran enojones. Pues esos eran los que le dijeron a Jesús, si te despreciaron acá, ¿por qué? Como ya se sentían con poder, ellos ya habían echado fuera demonios, decían, si quieres bajamos un trueno del cielo y churrón, los achicharronamos, ¿verdad? Porque algunas veces hay esos Jacobos también dentro de la iglesia. ¿Cómo es posible que el pastor usa fulanos y ese, que el otro y que no sé qué? Entonces son esos bravos, ¿verdad? Bótenlo, sáquenlo, un trueno que los parta. Son esos bravuscos, ¿no? Porque aunque están dentro de las iglesias, fíjense hermano, siguen estando en el proceso con Cristo, pero no han llegado a la llenura del Espíritu Santo. No se dejan ni moldear. En el caso de Pedro, el caso de estos muchachos, de estos, se dejaron moldear. Felipe, te dije, Felipe fue uno también, que no se habla grandes cosas de Felipe, pero fue uno que dice que él fue y fue a buscar a Natanael. No sé si ese fue el nombre que te puse, ¿va? Felipe, vamos a hacerlo así, Felipe Natanael. Natanael, que era incrédulo. Luego estaba Tomás también, Tomás era incrédulo.
y el otro vamos a usar a Bartolomeo, pero voy a enfocarme en estos tres. No, dije Simón el celote, le decían. A él fue, ¿verdad? Bueno, no importa, aquí yo voy a hacer una ensalada. Pero primero quiero llegar a cada uno de ellos. Felipe dice que también tuvo un encuentro con el Mesías. Y corrió, dice, y eso lo puede encontrar en Juan 1:43 en adelante. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo también a Felipe, sígueme, ¿verdad? Sígueme. Lo bonito aquí, Alfonso, es que Felipe, que habían escuchado también del Mesías como Andrés y todo lo demás, ellos habían escuchado. Cuando Jesús les dijo, sígueme, dice que rápido lo siguieron, o sea, eran personas aventadas, ¿no? Y lo siguieron. A veces cuando yo veo en estos hombres, hermano, y a mí cuánto me costó seguir al maestro, todavía lloro, fíjese. Qué tan duro yo fui para seguir a Jesús. Me dejé rogar tanto para seguir al maestro, ¿no? Y hay personas que están así todavía, se hacen el rogar, no quieren, no, para nada, hermano, no quieren nada y siguen siendo aquellos Simones sin Cristo. Y sin Cristo nos vamos a quedar, te agarra la muerte, viene Cristo, te quedas. Pero Felipe dice que también lo siguió y le dice que Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, o sea que eran conocidos ahí. Felipe dice que halló a Natanael, vamos aquí a usar aquí como Natanael, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien Moisés escribió, ¿verdad? Lo mismo que Andrés hizo, ¿verdad? Qué bueno por lo Felipe, ¿verdad? Y dijo, hemos hallado a aquel, y entonces, pero en este caso se encuentra con Natanael, y Natanael le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Este es el pesimista, ¿eh? Este es el pesimista. ¿Usted se ha topado con personas pesimistas? Por ahí dicen alguien que uno de los fracasos de los hispanos es que somos pesimistas. O sea, ni siquiera nos agrada ver a otro progresar. Todo el tiempo, no puedo, no quiero, no siento ganas. Y los Felipe, imagínense, no, Natanael, pero es que es el que escribió Moisés. Bueno, pues por lo menos este pesimista hizo caso, ¿verdad? Comenzó a seguir a Felipe. Vamos. Y dice que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, allá venía Natanael, pues vamos a ver qué tanto asunto, porque Felipe viene bien emocionado. ¿Y quién no, hermano? ¿Cuántos de ustedes algunas veces han ido a evangelizar? Porque usted tiene que sentirlo, hermano. Imagínese si usted va a evangelizar a un Felipe, a un Natanael que está desilusionado, y luego viene, oye Natanael, la verdad, pues no me siento muy bien, pero te voy a contar que por ahí anda uno que dice que es Jesús. ¿Usted va con timidez? No, el que está lleno con Cristo tiene que ir desde que llega. Mira, hermano, cuando yo recibí la gracia de la salvación, yo recuerdo que, hermano, yo manejé 20 horas desde Kansas porque quería compartir las buenas nuevas con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos. Me hice hasta un púlpito así en la casa, mire, ahí lo puse, vamos a predicar el evangelio. Yo venía con ese gozo, venía como Felipe o como Andrés, ¿no? Determinado. Y eso han pasado años. Y entonces me imagino a Felipe llegar con Natanael, ¿verdad? Cuando como que si se había ganado la lotería. ¿Te imaginas? Bueno, espero que ni un cristiano esté jugando la lotería, y ese es el problema, que hay muchos dentro de las iglesias, hermano, que se gastan más dinero en la lotería que dar para la casa del Señor. Atados en esas cosas, como si el dinero te fuera a dar la paz y la felicidad, hermano. Y si usted se pone a ver los que han ganado la lotería han terminado en miseria, miserables completamente, hermano. El dinero no te da la paz. Ese es un dinero maldito, Ese es un dinero maldito, bajo maldición. Y tu casa y tu familia la vas a meter en maldición si tú sigues detrás de esas cosas. Pero hay personas que, la gran noticia que hay, y contentos, y vamos, y ese es el gozo que tú tienes que sentir cuando tú tienes a Cristo, hermano. Que aunque el pastor predica un mensaje de esos que, hijo, el pastor, solo faltaba que me pusiera al frente como esos 4, ¿verdad? Y me dijera que soy así, salen más con la nariz así grande, que Pinocho ni que nada, bravos con todo esto, y van por allá, y en vez de, hoy el mensaje estuvo bueno, la palabra de Dios fluyó, hermano, y vamos, porque ahí se predica la palabra del Señor como debe ser.
Y como le decía el viernes, no para golpearlo, porque la vara pastoral no es para golpear. En el proceso te lastima, porque te quiere evitar, ¿verdad? Pero usted tiene que ir con emoción. Algo tiene que sacar, hermano. Porque imagínese si alguien lo va a invitar a una fiesta y, oye, Simón, se ve que hasta con miedo, ¿verdad? Ay, te invito a un cumpleaños. Hasta para decir un amén les cuesta, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Parecen ventrílocos. Tiene que algo Dios tiene que hacer en tu vida, mi hermano, ¿no? Entonces, pues Natanael, pues ese pesimismo, esa negatividad que tuvo Natanael, pero que cuando vino a Jesús, mire, lo más triste, hermano, ¿verdad? Lo más triste es que el que está pesimista sea el pastor, ¿verdad? Quizá algunas veces de nuestra vida nosotros decimos, voy a invitar a este a la iglesia, yo voy a ir contento a invitarlo, pero para que venga a escuchar a un pastor amargado. Porque a nosotros los pastores es más fácil predicar la palabra, corregirlo a usted, pero nosotros, ¿quién nos corrige? Cuando nos amargamos, cuando traemos aquí ya no predicamos palabras, sino para tirar piedra, palo, todo lo que da. Si la palabra es dura por sí misma, hermano, yo no tengo que agregarle. Si predico la palabra de verdad te corrige, y en la corrección es que viene la incomodidad. Pero Dios no es un Dios para agarrar garrotazo a la gente. Ese mensaje del viernes, ¿se acuerda? Con la vara pastoral, cuando la oveja se va a caer, la quiere alar, y al alarla la lastima, pero es que o la lastimo o dejo que se rompa la cabeza. Entonces, pero no fue que lo golpeó, la palabra de Dios es para corregirte. Bueno, y cuando Jesús lo ve, gloria a Dios, porque fue el fuente de la vida, fue a Jesús, a un hombre que con la mirada radiaba una paz y te penetraba hasta partir el alma. Y todavía le dice, Natanael, le dice, ¿verdad? Natanael, le dice Jesús, he aquí, le dice a todos, ahí viene un verdadero israelita. A Pedro le decía, aquí tengo un enojón. Pero aquí viene un israelita de pura cepa, dice, ¿verdad? De ahí Jalisco no te rajes. Y entonces Natanael se queda. Le dice, ¿de dónde me conoces? Le dice Natanael. Y le dice Jesús, antes le dice que Felipe te llamara, cuando estabas allá debajo de la higuera, le dice, ¿verdad? Te vi. Antes, y mire mi amado hermano, antes de que alguien lo invitara a usted, antes de que los que están en eso del evangelismo van a tocarle la puerta a alguien, antes de que alguien lo invitara a la iglesia, ya Jesús le había hecho el llamado, ya Jesús te había visto. Toma, ya Jesús te había visto antes, cuando tú ni siquiera te lo imaginabas. Ya Jesús nos había visto. Y gloria a Dios que escuchaste la invitación de los Felipe y de los Andreses, que llegaron y te dijeron, vamos a la casa del Señor. Esos motivadores que necesitamos siempre. Y qué bueno que tuvo ese encuentro con Jesús. O sea, estos discípulos fueron. Y mire a quiénes, ¿verdad? Enojón, bueno, más o menos tranquilito, pasivo, perdón. 2 enojones, no ustedes, ¿verdad? Jacobo y Juan, ¿verdad? 2 enojones aquí, de verdad. Felipe, pues también calladito, pero era bueno para ir a invitar gente, ¿verdad? Natanael, poca fe. Estaba desilusionado, no quería nada, ¿verdad? Ahora vamos, ¿a quién te dije tú que eras? Simón, ¿verdad? Simón era un terrorista. Ponte esa mirada mala, pues, ¿verdad? Nada, se sonríe, no me ayuda, ¿verdad? Pon esa mirada mala y se sonríe, ¿verdad? Qué dulce, amén. Pero en realidad Simón le decían el celote porque pertenecía a un grupo guerrillero, a un grupo israelita de esos que resistían al gobierno, que no querían nada con el gobierno, agarraban las armas. Dice que esos siempre andaban con una daga metida aquí. Cuchillero, ¿verdad? Sí. Y si alguien podían, eran como los ¿cómo se llaman esos? Los que usan en México, en Guatemala, en esos países, los narcotraficantes. ¿Cómo que le llaman a esa clase de personas? No recuerdo ahora el nombre que les dan, pero son las que se dedican a aniquilar al enemigo, ¿verdad? Son los que van y cortan cabeza, matan, asesinan. Imagínense a quién Jesús fue a llamar.
¿Cuál era, puedo decir, la pandilla que Jesús se armó, hermano? Mateo era el otro. Mateo era el otro. Los que más son mencionados, ¿verdad? Está Bartolomé, está Judas Iscariote también, pero Mateo era un publicano cobrador de impuestos. ¿A cuánto le gusta pagar taxas aquí? Porque son caritos, ¿verdad? Y créeme que a los ciudadanos, si no pagamos impuestos, nos quitan la casa, nos quitan todo, y es peor, es menos el castigo para uno que asesina a otro que el que no paga impuestos. Si tú vas impuestos y te encuentran, es bien difícil. Aquí la ley es. Entonces Mateo era uno así, pero esos eran bárbaros. Mateo era uno que se encargaba, como Saqueo, ¿verdad? Como Saqueo eran recaudadores de impuestos, pero ellos, el gobierno, el imperio romano les decía, esta es la tasa que ustedes tienen que cobrar, ¿verdad? De ahí para allá cobren lo que quieran, eso es para ustedes. Entonces estos le agregaban y les daban autoridad al imperio. Si no pagabas impuestos, llegaban y te quitaban a tus hijos y los esclavizaban y los vendían al mercado. Así era de malo, y a eso llamó Jesús, ¿verdad? A eso llamó Jesús. Pero bueno, volviendo a la figura de estos hombres y volviendo a la figura de Pedro, el Pedro sin Cristo ahora entra, que le dijo, te llamarás Cefas, te llamarás piedra. Ahora pues te voy a meter en un proceso, Pedro. Y aquí es donde viene lo bonito, ¿verdad? Porque Pedro era una persona, mi hermano, por su impetuosidad, por ser así, corajudo, pues fue uno que sacó la espada y dice que le voló la oreja a un soldado cuando vinieron a arrestar a Cristo. Así era Pedro. Pero también Pedro era aquel que le dijo a Jesús, maestro, pase lo que pase, le dijo, yo estoy dispuesto hasta morir por ti. Ese era el Pedro en el proceso con Cristo. Todavía tenía aquellas cositas del Simón. Y Pedro lo mira y le dice, Pedro, la verdad, Satanás me ha pedido para zarandearte. Ahora escuche bien esto. Satanás me ha pedido para sacudirte. Yo he orado por ti. Antes que el gallo cante, tú me habrás negado. ¿Cuántas veces? Le digo, no una, no dos. 3 veces, Pedro, me vas a negar. Pedro como que, ese no soy yo. El Pedro impetuoso, ¿verdad? No, yo no puede ser. Porque a veces nosotros tenemos ese ego tan alto. Entonces Pedro, cuando vino Satanás a Jesús, yo me le quiero imaginar, cuando Pedro comenzó a seguir a Jesús, ¿verdad? Y venir Satanás y acercarse a Jesús y decirle, con que ese Simón ya te está siguiendo, ¿eh? Si ese es uno de los míos, no lo dice así la palabra, pero si vino a pedirle permiso a Jesús, pero si me lo dejas tantito y le permites caer, deja probarte quién es ese Simón traicionero que anda contigo. Porque el diablo le pidió permiso para probar a Job, pues también le pidió permiso para probar a Simón. Porque sabía que Simón, una vez que fuera lleno del Espíritu Santo, el diablo sabía, Simón, pero ¿cómo voy a perder a ese Simón? Si ese Simón cuando se enoja le da un cocotazo a la mujer. Porque era casado Pedro, no voy a decir que era así, estoy trayéndolo a los Simones de hoy en día, ¿verdad? No vayan a decir ahí el pastor de Alfa Omega está predicando cosas que no están en la Biblia, pero un ejemplo, ese Simón cuando se enoja le maltrata a todo el mundo. Si es mío, ¿cómo voy a permitir que este Simón siga a Jesús? Porque si este Simón se me convierte al lado de Cristo, híjole, me va a hacer, me va a revolcar los infiernos. Y eso fue lo que pasó. Entonces deja zarandearlo. Y por eso Jesús permitió que Simón cayera. Porque dijo, es necesario que para que Simón pase este proceso y se dé cuenta que no es él, y se dé cuenta que esas impetuosidades, y a la misma vez, porque sabe que el error que cometen muchos, hay muchos Simones en ese proceso dentro del evangelio, que ellos se creen que nunca van a caer. Y cuando se paran aquí, ¡hijo del diablo! ¡Dígalo sea! Y es más coraje el que carga, ¿no? Esos son los Simones en proceso, están en proceso, pero muchos de esos han caído feo. Y ahora que cayeron, ¿qué? Y no que tú eres el que dabas azote a todo mundo, y a veces Dios permite para que te acuerdes. No te creas tan alto, ¿eh? No te creas que es con tus fuerzas.
Te voy a permitir pasar por ese proceso para que aprendas y luego le tengas misericordia a otros. Porque si usted no experimenta el quebranto, no experimenta aquellas cosas, hermano, que pasan en su vida, usted no tiene misericordia de nadie. Usted quiere que la gente a la brava se meta con Cristo y que ya se santifiquen de un día para otro. Hay que predicar el evangelio, pero abrirlo para que sea el Espíritu Santo el que obre en las personas, hermano. Entonces, pues claro, Jesús permitió que Pedro a la hora, ya ustedes saben, lo negó 3 veces, pero lo bonito es que Pedro lloró. Pedro se arrepintió. El ego que Pedro tenía, aquella impetuosidad que tenía ahí en ese momento, hermano, fue triturado, fue molido. No hay nada más hermoso cuando pasamos esos momentos de decir, wow, yo que me creía que era la última Coca-Cola del desierto. Yo que me creía tanto así. Y señalaba a los demás, crucificaba a los demás, andaba de juez, yo haciéndole de Cristo. Aquel, mire pastor, aquel. Y pasa, ¿qué ha sucedido? ¿Y tú qué te crees? ¿A poco no apestas cuando no te bañas? También traes tu maleta encima. Pero entonces Pedro, yo no, pero eso también ayudó a Pedro a crecer. Era el que más preguntas hacía, y era el que rápido respondía. Por eso se volvió líder dentro del grupo de discípulos. Bueno, entonces quiero llegar a que ese Pedro en proceso, cuando Cristo murió, ese Pedro en proceso, en una ocasión, antes de llegar a eso, dice que Jesús se quedó en el monte orando y les dijo, váyanse, y ahí van todos, váyanse, yo los alcanzo. Y se fueron. Y cuando de repente azotó la tormenta la barca, y ese miedo, porque ahí le entra miedo a todos. Y entonces la barca casi se hundía y de repente aparece Jesús caminando sobre las aguas y viene hacia ellos. Y todos se llenaron de miedo. Es un fantasma, dijeron, ¿verdad? La Llorona. Es un fantasma. Y Jesús les dijo, no teman, tranquilos, soy yo. Y entonces Pedro le valió ahí sacar eso que tenía de iniciativa, mi hermano. De iniciativas, porque toma gente de iniciativa para descubrir qué es lo que está pasando. Y entonces Pedro viene y le dice, maestro, si eres tú, le dice, manda, le dice, ordena que yo camine hacia ti. Mire qué atrevido Pedro, Todos estaban así tranquilitos, pero le dice, manda a que yo camine hacia ti. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro no lo dudó. Por eso, bueno, esos Pedros, hermano, esos Pedros que aunque están en proceso, cometen muchos errores, pero no se echan para atrás. Esos son los David. Pegan tropiezos y todo, pero no, yo no puedo. Cuando tú has tenido un encuentro con Cristo, dice, yo, pase lo que pase, maestro, yo tengo que ir. Si me voy a hundir, me voy a hundir a tus pies. Y eso fue lo que pasó. Pedro comenzó a caminar, pero de repente dice que se asustó cuando se dio cuenta. ¿Y yo qué hago caminando en las aguas? Y comenzó a hundirse. Pero lo más impactante es que Pedro, no sé qué distancia dice la Biblia, pero comenzó a caminar y se hundió cuando estaba cerquita del maestro. Por eso, si tú un día te vas a hundir, no le tengas miedo. Si tú crees que servirle a Cristo es como caminar en las aguas, no tengas miedo. El pensamiento es, ay Señor, pero te voy a fallar. Si estás pensando en ti, no te avientas de la barca, no sales de la barca. Pedro dijo, no importa si me hundo, pero yo quiero. Y se aventó y comenzó a caminar. Y cuando lo bonito es que Jesús le permitió que llegara cerquita de él. Cuando de repente le faltó la fe y comenzó a hundirse, maestro, me hundo. Y entonces, pues claro, ¿por qué digo que estaba cerca de él? Porque Jesús extendió su mano y lo agarró. Y no lo dejó hundirse. Por eso, si te vas a hundir, Dios quiera que no, pero vas a pasar tus tormentas, las luchas, las pruebas que vas a pasar, pásalas aquí.
Cuando digo aquí me refiero en la presencia del maestro. Anda detrás de él como Pedro, se le pegó como un chicle donde quiera que andaba. Pedro el humano era un desastre, hermano, pero estaba en proceso y esos golpes lo hicieron reaccionar y el maestro lo hizo pasar por ese proceso porque sabía que esta piedra, este duro, este corajudo me va a servir para algo, pero de la única manera que lo puedo procesar es que él se deje. Porque inmediatamente cuando Jesús le dijo, cuando Jesús hizo la pregunta en Mateo 16, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? ¿Qué dicen por allá que tú eres el profeta? Dijeron unos que tú eres Elías, qué sé yo. Y le dice, no, pero ustedes. Y Pedro fue el primero que respondió que tú eres el Cristo, que tú eres el Mesías. Y Jesús dijo, bienaventurado Pedro. Por eso le había visto Pedro, por esa firmeza que él tenía, pero no que Pedro era la roca, Porque inmediatamente después de esa historia, Jesús comienza a contarles que va a padecer. Y entonces Pedro le dice, no, que no te acontezca tal cosa. Entonces Jesús lo reprende, le dice, apártate de mí, Satanás. Estaba reprendiendo ese pensamiento en Pedro. Cuando le dijo, tú eres Pedro, ¿verdad? Y sobre esta roca, sobre eso que acabas de confesar. ¿Y qué confesó Pedro? Confesó que Jesús era el Mesías. Ese es el fundamento, hermano. Jesús no estableció una religión. Jesús lo que fundó fue un fundamento sobre el cual dijo, voy a establecer mi iglesia. Sobre esa confesión que cuando tú confiesas a Jesús como tu Salvador y comienzas a caminar, vas a caminar en las aguas, puede ser que te hundas de vez en cuando, pero ahí cerca del Maestro quieres estar, en ese proceso. Y ya cuando el Maestro se fue, que vino la llenura del Espíritu Santo, que entonces entramos al Pedro lleno del Espíritu Santo de Dios. Y la mayoría de los apóstoles, excepto uno que se perdió, ¿verdad? Pueden sentarse, chicos, pueden sentarse. Excepto, ¿verdad?, que se perdió, pero la mayoría de los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Pasaron del proceso, se dejaron moldear. Porque imagínense que Jesús le haya llamado a Pedro fuera Satanás, por decir así. Qué tremendo, porque a nosotros nos gustan palabras bonitas, ¿no? Que te digan cosas así. Imagínate que la mujer te diga, te reprendo, diablo, cuando están esos pleitos matrimoniales, ¿verdad? No sé a cuánto le han pasado eso. Quieto, Satanás, te reprendo. Y el esposo, y ahí ya me llamó el diablo. Y tu bruja. Y se arma la guerra nuclear ahí, ¿verdad? Esas cosas pasan en la carne. Es ahí cuando nos hundimos, es ahí cuando pasamos esos momentos difíciles, ¿verdad? Pero Pedro dijo, no, pues tienes razón, ¿no? Híjole, se enojó el maestro, pero ahí voy detrás de él. ¿Qué voy a decir yo este loco, no? Llamándome diablo, pues me voy. No, ya Pedro estaba, para poder pasar en el proceso, Pedro tuvo que dejarse, ¿qué? Moldear.